Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy traemos un tema que estoy segura va a despertar la curiosidad de muchísimos de ustedes, especialmente de los seguidores más fieles de las telenovelas turcas y, por supuesto, de dos de sus protagonistas más queridos. Sí, como habrán visto en el título, vamos a adentrarnos en un tema que ha generado mucho revuelo y especulación. Neslihan Atagul revela el miedo más grande con Burak Özçivit. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles y a intentar entender qué es lo que realmente atormenta a esta talentosa actriz cuando trabaja con su compañero de escena. Y antes de empezar, como siempre, si aún no lo han hecho, los invito a que pulsen ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan un montón y nos motivan a seguir creando contenido para ustedes. En este vídeo, vamos a explorar las declaraciones de Neslihan Atagul sobre sus sentimientos y percepciones trabajando junto a Burak Özçivit. No se trata de un chisme barato, sino de entender las dinámicas profesionales y personales que pueden surgir en el set de grabación de producciones tan intensas como las que protagonizan. ¿Será algo relacionado con la química en pantalla? ¿Temores sobre el rendimiento? ¿O algo completamente inesperado? Vamos a investigar las pistas y a compartir lo que se ha dicho para que saquemos nuestras propias conclusiones. Ahora, ¿quiénes son Neslihan Atagul y Burak Özçivit? Para quienes quizás sean nuevos en este universo, ambos son dos de los actores más reconocidos y aclamados de Turquía, con carreras que los han llevado a ser estrellas internacionales. Se conocieron y saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Kara Sevda, conocida en muchos países como Amor Infinito. La química entre ellos en esa producción fue palpable, cautivando a audiencias de todo el mundo. Sus personajes Nihan y Kemal se convirtieron en una pareja icónica y amada por millones. Sin embargo, las luces del éxito y la intensidad de las grabaciones a menudo traen consigo desafíos y presiones únicas. Y es precisamente sobre uno de esos desafíos, o más bien, de un sentimiento que Neslihan ha compartido, que vamos a hablar hoy. Las declaraciones de Neslihan Atagul sobre su miedo más grande trabajando con Burak Özçivit surgieron en el contexto de entrevistas y eventos relacionados con su carrera. Es importante destacar que estas palabras no sugieren una mala relación personal ni un conflicto abierto entre ambos. Al contrario, a menudo cuando los actores hablan de miedos en el set, se refieren a las responsabilidades y las expectativas que acompañan a trabajar con un talento tan consolidado y carismático como Burak Özçivit. Una de las principales razones por las que Neslihan podría haber expresado este miedo está relacionada con la magnitud de la presencia escénica de Burak. Él tiene una aura particular, un carisma que llena la pantalla. Trabajar junto a un actor con esa proyección puede generar una presión adicional para estar a la altura, para complementar esa energía y no quedarse atrás. Imaginen la escena, dos protagonistas con una química arrolladora, interpretando personajes complejos y llenos de drama. El público espera lo mejor de ambos y la responsabilidad de entregar actuaciones que estén a la par, que se complementen y que mantengan la tensión dramática, puede ser abrumadora. Neslihan, siendo una actriz sumamente talentosa y dedicada, siempre busca dar lo mejor de sí. El miedo del que habla podría ser esa inquietud interna de no decepcionar o de no estar a la altura de las expectativas, tanto las del público como las suyas propias, cuando se enfrenta a la energía y al talento que Burak aporta a cada escena. No se trata de una inseguridad personal profunda sobre su capacidad actoral, sino más bien del desafío de la sincronización y la amplificación mutua en un contexto de alta presión. Es el miedo a que su propia luz no brille lo suficiente al lado de un sol tan potente. Además, consideremos el impacto que Kara Sevda tuvo en sus carreras. Fue un éxito rotundo y la pareja Nihan y Kemal se convirtió en un fenómeno. Las expectativas para cualquier proyecto futuro que los involucre, incluso si son proyectos separados, tienden a ser muy altas. Si bien hoy no estamos hablando de un proyecto conjunto, la memoria de esa conexión en pantalla y la expectativa del público pueden influir en la percepción de los actores. El miedo podría ser también el de no poder replicar o superar la magia que crearon juntos, o simplemente la presión de mantener un estándar de calidad tan elevado. Otra faceta de este miedo podría estar relacionada con la interpretación de personajes complejos y emocionalmente demandantes. Nihan y Kemal vivieron una historia de amor llena de obstáculos, traiciones, pérdidas y sacrificios. Mante. Esa intensidad emocional escena tras escena,
día tras día, durante meses, requiere una gran fortaleza mental y emocional. Trabajar con un compañero que también se entrega por completo a su personaje, como es el caso de Burak, puede hacer que la carga emocional sea aún más intensa y que la necesidad de estar constantemente en esa zona sea un desafío. El miedo podría ser a abrumarse por la intensidad de las emociones compartidas en la ficción, a la dificultad de desconectar después de escenas particularmente duras, o a la sensación de vulnerabilidad que surge al compartir tan profundamente con un compañero en la pantalla. Es importante recalcar que Neslihan Atagul es conocida por su profesionalismo y su dedicación. Cuando ella habla de un miedo, es probable que lo haga en un sentido figurado, describiendo la responsabilidad y la seriedad con la que aborda su trabajo. No es un miedo paralizante, sino más bien un reconocimiento de la magnitud del desafío y de la importancia de ofrecer una actuación creíble y conmovedora. Podríamos interpretarlo como un respeto profundo por el oficio y por el talento de su compañero, que la impulsa a esforzarse aún más. Es como decir, trabajar con alguien de la talla de Burak te obliga a estar en tu mejor momento, y eso, aunque es emocionante, también genera una gran responsabilidad. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento, especialmente la televisiva, es un entorno muy competitivo y exigente. Las audiencias son críticas y las presiones para mantener el rating y la aprobación del público son constantes. En este contexto, la sensación de estar siempre bajo escrutinio puede ser un factor importante. El miedo podría ser, en parte, la preocupación por la recepción del público y por cómo sus actuaciones individuales y colectivas serán percibidas. Al trabajar con una figura tan popular como Burak, las expectativas sobre la química y el rendimiento general se magnifican. Otro punto a considerar es el proceso creativo en sí mismo. Las colaboraciones entre actores no siempre son fluidas o sencillas, incluso cuando hay respeto mutuo. Cada actor tiene su propio método, su propia forma de abordar un personaje y de interactuar en escena. El miedo de Neslihan podría ser el temor a las posibles fricciones creativas, aunque sean leves y resueltas profesionalmente, o simplemente la incertidumbre de cómo se desarrollará la química en el set para un proyecto específico, a pesar de su exitosa historia previa con Burak. Es la anticipación de los desafíos que implica construir y mantener una relación de personajes creíble y cautivadora en pantalla. También es posible que Neslihan se refiera a la carga emocional que implica la fama y la exposición mediática. Cuando dos actores tan populares trabajan juntos, la atención de los medios y de los fans se intensifica enormemente. Las especulaciones sobre su relación personal, los rumores, la presión de mantener una imagen pública, todo esto puede generar un estrés adicional. El miedo podría ser el de tener que navegar por toda esa atención externa mientras se intenta concentrarse en el trabajo artístico. En resumen, cuando Neslihan Atagul habla de su miedo más grande trabajando con Burak Ozceğit, no está revelando una debilidad o un problema grave. Más bien, está expresando una profunda conciencia de la responsabilidad y la exigencia que implica colaborar con un actor de la talla de Burak Ozceğit. Es el miedo a no estar a la altura de las expectativas, a la intensidad emocional de los personajes que interpretan, a la presión del público y de los medios, y al desafío constante de mantener una química y una entrega artística excepcionales. Es un reflejo de su profesionalismo, su dedicación y su respeto por el arte de la actuación y por su compañero. Es en esencia el miedo a la excelencia y a la responsabilidad que conlleva. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta exploración del miedo más grande de Neslihan Atagul con Burak Ozceğit les haya resultado intrigante e informativa. Hemos visto cómo detrás de esas palabras hay una compleja mezcla de profesionalismo, respeto y la consciencia de la presión que acompaña a un gran éxito. No se trata de un miedo que limite, sino más bien de uno que impulsa a dar lo mejor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Agradecemos enormemente su tiempo y su atención. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que el miedo de Neslihan es algo que muchos actores experimentan? ¿Cómo ven ustedes la química entre Neslihan y Burak? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.